¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver el siguiente tema, que es tectónica de placas, vulcanismo y sismicidad, ¿vale? Y yo le agregué relieve porque nos hablan, a veces nos preguntan sobre montañas y fallas y ese tipo de cosas. Entonces yo le agregué relieve porque lo he visto en las guías, ¿vale? Primero que nada, acuérdate, son muchos conceptos, hay que anotar, hay que ir haciendo apunte, porque en geografía nos preguntan conceptos. Son sencillos, pero nos preguntan definiciones, ¿vale? Placas tectónicas, vamos a empezar por ahí. Bueno, para entender las placas tectónicas te quiero mencionar que el planeta pues tiene varias capas, ¿verdad? Y la litosfera es la que es prácticamente como la corteza terrestre, la cual se divide en placas, pero debajo de la litosfera tenemos más capas de la Tierra y está, por ejemplo, la astenosfera, que nos genera el movimiento de las placas. Pero, ¿por qué te pongo estas teorías? Porque la teoría de la deriva continental nos menciona que antes todo era digamos que solo un pedazo de tierra, todo junto. Un mismo continente llamado Pangea. Por eso te puse esta imagen de la Tierra así como raro, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a ver la Tierra así. Ajá. Pero se dice que así era. Recuerda, es una teoría. Se dice que así era. Pero fue prácticamente por los movimientos de las corrientes de convección del manto, porque el manto está abajo de la litosfera, es lo que te digo, las capas de abajo. Por todos esos movimientos fue que se fue como fracturando, ¿no? Y pues ya entonces se generaron los continentes que conocemos hoy en día, como los que vemos aquí, y los diferentes océanos, ¿no? Vale. Pero entonces tenemos esa teoría de la deriva continental, la formación de los continentes, porque antes era uno mismo llamado Pangea. Recuerda que esto es una teoría. Y de ahí sale también la teoría de la expansión de los suelos oceánicos, que va como de la mano. O sea, las dos no se contradicen. Realmente como que una cosa explica una cosa y la otra explica otra. La teoría de la expansión de los suelos oceánicos nos dice que, junto con la teoría de la deriva continental, que es la que te puse acá, explica que la litosfera, recuerda que la litosfera es la corteza terrestre, está dividida por placas, ¿no? Y esas placas son rígidas, ¿sí? Son las placas tectónicas que por sus movimientos van a dar origen al relieve. ¿Qué es el relieve? O sea, volcanes, montañas, también eso va a generar los sismos. Entonces, ya una vez que entendemos eso y tenemos como el antecedente de las placas tectónicas, vámonos a las placas tectónicas. Las placas tectónicas las vamos a, digamos que subdividir. Ajá. Primero que nada, pues ya sabemos que son bloques rígidos, ¿no? De los cuales se constituye la litosfera. O sea, la litosfera, que es la corteza terrestre, está dividida en bloques rígidos y esos son las placas tectónicas, ¿vale? Estas placas tectónicas, te puse esta imagen justamente porque te las marca como con estas líneas rojas que ves aquí. Y nosotros vamos a identificar algunas. No está difícil porque su nombre pues va en donde se encuentran. Por ejemplo, aquí la placa norteamericana pues está en Norteamérica, la placa sudamericana está en Sudamérica, la placa del Pacífico es del Pacífico, entonces por esto digo, la de África en África, la euroasiática pues porque toma en cuenta Europa y Asia. Entonces, eso es lo que tú te tienes que ir aprendiendo. La placa de la Antártica, pues de la Antártida. Entonces estas, las que ves más grandes, son consideradas las placas mayores y son 7. La norteamericana, la sudamericana, la del Pacífico, la Antártida, la euroasiática, la africana y la indoaustraliana, que no la veo aquí. Ah, aquí está, mira, placa de la India, placa australiana. O sea, esta es una misma, placa indoaustraliana. Pero Elías, yo veo placas chiquitas aquí. Ah, pues esas son las placas menores, ¿vale? Que sería, por ejemplo, la placa de las Filipinas, la de Arabia, la del Caribe, la de los Cocos y la placa de Nazca. Ajá. Entonces también te las puedes grabar. La idea nada más es que ubiques dónde están. Ajá. Y que sepas que es prácticamente el movimiento de estas placas las que forman el relieve. Y ahorita hablamos un poquito más de eso, ¿vale? Entonces, ya, placas tectónicas. Ahora vamos a sismicidad. La sismicidad hace referencia a la actividad sísmica, o sea, es eso. Los sismos, que son movimientos de la corteza terrestre, movimientos de la litosfera, que varían de intensidad. O sea, unos pueden ser muy fuertes, otros pueden ser más leves, más tranquilos, y son de poca duración. Realmente, aunque nosotros cuando vivimos un sismo pensamos que duró siglos y decimos, no, es que para mí fue larguísimo, duró un montón, en realidad duran poco tiempo, ¿no? O sea, ya viéndolo bien,
pues sí dura poco tiempo. No es como que está temblando durante 5 horas. Por eso son que varían de intensidad, pueden ser muy, muy fuertes, pueden ser leves y de poca duración. Originados por el desplazamiento de las placas tectónicas. Fíjate, dijimos que, velo aquí, son movimientos de la corteza terrestre. ¿Y quiénes constituyen la corteza terrestre? Las placas tectónicas. Entonces, cuando estas se llegan a mover, pues genera ese movimiento en la Tierra, que es los sismos, ¿no? Ya sea por movimiento de las placas tectónicas o por actividad volcánica, ¿vale? Ahorita hablamos qué son los volcanes. Entonces vamos a tener distintas zonas, tanto, o sea, en el país también se dividen estas zonas, pero también en el mundo, ¿vale? Van a ser zonas sísmicas, zonas penisísmicas y zonas asísmicas. ¿Y de qué van o de qué tratan? De prácticamente qué tan frecuentes son los sismos en esas zonas. Por ejemplo, en la zona sísmica son más frecuentes, o sea, son muy frecuentes. En la zona penisísmica, pues más o menos frecuentes. Y en la asísmica casi no suceden sismos. Ajá, o sea, es raro que se llegue a experimentar un sismo en la zona asísmica, ¿vale? Para que más o menos tengas una idea de dónde sí, dónde no, te puse aquí una imagen del cinturón de fuego, que he visto que en las guías lo mencionan. Y para que te ubiques y aprendamos a diferenciar las zonas, acá te puse un mapa de México. Pero primero vamos con el cinturón de fuego, que esta es una zona sísmica. Ajá, o sea, es muy común que en toda esta parte haya temblores, ¿sí? Haya sismos. Ahora, quiero que notes que justamente, ve. La zona roja, que es el cinturón de fuego, ya viste que concuerda con estas líneas punteadas. ¿Y qué son las líneas punteadas? Es ahí donde te empieza y termina una placa. O sea, por ejemplo, aquí ves una placa y aquí es otra. Acá son otras, acá es otra. Entonces, fíjate. Justamente es el choque de las placas lo que genera la actividad sísmica, y entonces el cinturón de fuego es una zona en donde suele haber sismos porque es justamente el borde de las placas, ¿vale? Entonces acuérdate de eso, ¿no? Y mira, por eso aquí en México hay muchos sismos, porque justamente aquí, ve el bordecito, aquí estamos en México, ahí está el bordecito de la placa, y pues sí, somos un país donde experimentamos bastantes sismos. Entonces fíjate cómo en México nos afecta. Ahora en México vamos a ver sus zonas sísmicas, que serían las de alto riesgo, que están las que están en rojo, las zonas penisísmicas, que medio, ajá, y las zonas verdes, que serían las asísmicas. Ahora, yo estoy hablando de que, oye, pero yo vivo en tal estado y sí he sentido temblores. Sí, porque, o sea, a veces el epicentro, que es donde surge, pues ahí es más fuerte y ya a nosotros nos llega lo demás, como cuando avientas una piedra al agua y ahí es donde de ahí surgen todas las demás ondas, ¿no? Entonces por eso sí lo llegamos a sentir. Pero entonces ahí lo tienes, ¿no? Y tú ya prácticamente ubicas entonces que es una zona sísmica donde hay más, penisísmica donde hay más o menos y asísmica donde casi no surgen, ¿vale? Y ahora vamos con el vulcanismo. El vulcanismo pues, se hace referencia a los volcanes, ¿no? Y un volcán es una fractura en la corteza terrestre, o sea, en la litosfera, por donde el magma sale a superficie, coincide con las zonas de choque o separación de las placas. Ajá, o sea, la mayoría de los volcanes surgen porque ahí son las zonas de choque y empieza a haber una fractura y se forma un volcán. Los movimientos de las placas tectónicas determinan la actividad sísmica, como ya lo dijimos, y también actividad volcánica del país, al menos en este caso, así como la formación del relieve, entonces vámonos a eso. El relieve son las montañas, las mesetas, las llanuras, las sierras, que es un conjunto de montañas, las fallas, ¿sí me explico? O sea, como toda esa... la forma en la que se presenta prácticamente el terreno, ese es el relieve. Ahora, las montañas son formas que tienen figura de pico normalmente y se clasifican según su proceso geológico de formación. O sea, dependiendo la forma en la que haya sido que la montaña se formó, va a ser su clasificación. Pero yo acá te puse, o sea, ¿por qué si el relieve son varias cosas? ¿Por qué no me las pusiste todas, Elias? Porque yo he notado que en parte del relieve preguntan sobre qué es una montaña o qué es una falla. A la falla ponle un asterisco porque esta sí la he visto muchísimo más. Las fallas son desplazamientos del terreno. Son desplazamientos del terreno sobre una fractura en la corteza terrestre.
2, 3. 1, 2, 3. Entonces, la falla es prácticamente eso. O sea, como que se desplazó la Tierra. Te puse esta imagen para que nos guiemos. Fíjate, esto que donde está mi mouse, esta es la falla. Ajá. ¿Has visto la película de la falla de San Andrés? No, bueno, ahí ya es bien hollywoodense, ¿no? Y que se abrió la Tierra así bien denso. Pero es prácticamente eso. Ajá. Y acá te puse sistemas montañosos, es decir, formas del relieve. Sí, aquí nos lo señala. Por ejemplo, tenemos la Sierra de California, que es un conjunto de montañas que abarcan esta zona. La Sierra Madre Occidental, que empieza todo esto. Es todo esto, todo esto, todo esto. Y, por ejemplo, la Sierra Madre del Sur, que es donde está mi mouse, aquí. La Sierra Madre de Chiapas. La Sierra Madre Oriental. Acá, sí. Donde dice cordillera neovolcánica es el eje volcánico transversal. Ahora, ¿por qué te puse esto? Porque quiero que notes que si nosotros no... ¿Te acuerdas del cinturón de fuego? Y que ahí había como bordecitos, ahí estaba como el límite de la placa. Entonces los límites de la placa que generan formación del relieve y si quieres regrésate a la imagen, pero aquí donde está mi mouse era donde estaba como el límite de la placa. Entonces esos movimientos que han generado pues relieve, o sea montañas. Por eso nosotros México tiene sierras, tiene conjuntos de montañas. Entonces ya lo que quiero en este video es que todo lo juntes. Por eso está todo en un mismo tema, ¿vale? Bueno, entonces ya viste que las placas tectónicas influyen en la sismicidad, pueden generar volcanes y distintas formas del relieve. Quisiera que todo lo integraras en un mismo tema, ¿vale? Si tienes alguna duda déjame en los comentarios, también coméntame qué tal te pareció este video, suscríbete al canal, dale me gusta y nos vemos.